de una vez. Vamos a empezar con quiénes son los participantes. Vamos a empezar compartiendo aquí mi escritorio. Antes de esto, déjame mover eso. Tenemos a Carlos de la Cruz, Christopher Ibarra Ramos, Diego Hernández Castillo, Jesús Espinosa Montoya, Luis Garza, Noé Velázquez, Roberto Garza. Bueno, Luis Garza no se ha conectado, dice aquí que sin respuesta. No sé si ya me escucharon. Ok. Muy bien. Tenemos muy poquitos, tenemos 8. Ojalá que podamos terminar con más gente. Ya son de las últimas clases, chavos. Podríamos decir que ya estamos terminando el semestre. El semestre lo terminamos el próximo, de este viernes que viene al otro. O sea, técnicamente estamos a 19, más o menos como el 29, que es el de este viernes al otro. Ya tenemos que haber terminado. O sea, no me preocupa porque vamos en tiempos bien, pero lo cual significa que la próxima semana lo voy a dejar para que entreguen las tareas atrasadas, los que tienen tareas atrasadas, y para que entreguen también, en esta materia, estoy hablando de esta materia, entreguen también los exámenes que voy a poner en línea. Probablemente presentemos el lunes y martes un parcial, o sea, la primera parte del parcial. Ya ves que es mucha información, entonces te voy a pedir que estudies las presentaciones. Acuérdate que normalmente las preguntas de las presentaciones son las preguntas del examen. Entonces, no pierdan eso de vista, de tal manera que estudiense las presentaciones con las preguntas. Después viene el examen, va a ser igual que siempre en el modo, y ya haciendo un corte, más o menos como el día viernes, les voy a decir cómo salimos en el tercer parcial, o sea, este viernes al otro, para que se vayan apurando, entregar lo que tengan que entregar. Se supone que vamos a entregar calificaciones o vamos a subir la plataforma la semana del 1 al 5 de junio. Sea así o no sea así, eso es lo que está programado. Acuérdense que nos están cambiando constantemente las fechas y pues no nos va a importar. Nosotros terminamos el semestre el 29 de mayo y ya cuando digan que ahora sí pueden subir calificaciones, pues las calificaciones ya están. Técnicamente terminamos con los objetivos de la clase. ¿Todas sus preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? No, ninguna. Muy bien. No. Pasamos a la clase en sí donde nos quedamos ayer. Ya ven que estuvo un poco accidentada, que se me fue la luz un rato. Déjame acomodar esto por acá. Ojalá que esta vez no me corten la luz otra vez y podamos continuar o terminar la clase. Decíamos, aquí nos quedamos en esta presentación la última vez, que era el tamaño de una galga extensiométrica. Decíamos que más que nada, que lo ideal era que fueran puntuales, o sea, que fueran lo más pequeño posible, para poder medir deformaciones en puntos muy, muy precisos. Es decir, aquí se está deformando el material, sobre todo cuando estás sometiéndolo a pruebas de resistencia a la tracción y a la compresión. Aunque hay algunas otras aplicaciones de las galgas extensiométricas que obviamente quieres que el material se deforme, hay algunas otras situaciones en las que no lo queremos. Por ejemplo, decíamos en el chasis de un carro, pues tiene que tener un cierto muelleo el metal que se mueva hacia arriba y hacia abajo, porque si fuera completamente rígido sería más fácil que se quebrara. Entonces se pide que tenga una cierta flexibilidad, pero que no sea tan flexible como para que pierda su forma original, o sea, que tenga un pandeo, una deformación permanente, ¿verdad? Entonces por eso se hacen pruebas con los metales. Los metales siempre tienen que fluctuar entre qué tan rígido, qué tan flexible debe ser según el uso que le vas a dar. Por ejemplo, un resorte tiene que ser flexible, pero en sí el chasis tiene que tener una flexibilidad muy baja, aunque la debe de tener porque también el chasis hace un muelleo. Entonces ese es el uso en investigación que más se hace, ¿no? O sea, probar cómo se deforma. También en los edificios, por ejemplo, las estructuras, cuando hay sismos, se deforman. Muchos edificios, sobre todo los de nuevas tecnologías, traen incluidas sus galgas y se va registrando qué tanta deformación tiene, sobre todo en el momento de un sismo.
y sobre todo si esa deformación esa deformación que está teniendo es peligrosa o no, que se llegue a quebrar una varilla o que se llegue a trozar una columna. Entonces decíamos nosotros que esas galgas, lo ideal es que sean puntuales, pero no son puntuales, no podemos, está hecha de materia y la materia no es puntual nunca. Entonces, normalmente se toma el punto del centro como el punto que estamos midiendo de la deformación. Dice, idealmente las galgas deberían de ser puntuales para así poder medir esfuerzos en puntos concretos. En la práctica, las dimensiones de las galgas son apreciables. Por lo tanto, se supone que el punto de medida es el centro geométrico de la galga. Si se pretenden medir vibraciones, es necesario que la longitud de las ondas de esas vibraciones sean bastante mayores a la longitud de la galga. O sea, obviamente tienen que ser, tienen que ser mayor la vibración a la longitud, porque si la vibración es menor que la galga no va a alcanzar a medir la deformación o en sí la vibración. Dice, las galgas pueden estar adheridas en una placa pequeña, como en este caso, o dos elementos que presionan el alambre que transporta la electricidad. Muy bien. Miren, hay algunas que son, decíamos, metálicas, como estas que tenemos aquí, y hay algunas otras que son de silicio, donde tienes, estas dos son las conexiones que tienes aquí, que son básicamente para tomar la resistividad de la galga. Pero la parte de la galga es este rectángulo que ves aquí, que es de un material semiconductor y tienes un silicio, está soportado en una base de silicio. Básicamente esas son las semiconductoras. La parte puntual de esta galga es este puntito que está aquí en medio de este pequeño rectángulo, que es muy pequeño. Técnicamente una galga de silicio o una galga de material semiconductor es mucho más puntual que una de metal, pero también son más caras por algunas situaciones, ¿no? Y por eso dices, bueno, si está mejor la de metal, o sea, me refiero a que funciona bien, pues ¿para qué hago el gasto? ¿No? Entonces utilizo una de metal si cubre tus necesidades para checar la deformación. Dice, ¿de qué material están fabricadas las galgas? Los materiales que suelen utilizarse para fabricar galgas son alambres muy pequeños de aleaciones metálicas como el Constanta, que ya habíamos visto que era níquel y cobre. ¿Cuándo vimos esas aleaciones, chavos? ¿Se acuerdan? ¿En qué práctica o en qué clase? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿En qué clase vimos estas aleaciones del nicrom, Constanta y Fue el demás? semestre pasado, ¿no, profe? No, fue en este semestre. Ahora en este periodo de cuarentena, ¿cuándo lo vimos? ¿En qué clase? Ah, oh, lo tengo en la punta de la lengua. Era, ah, Era en los medidores de calor, ¿no? Sí, pero ¿cómo se llama? Sí, 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 oh, ah, Ay, tú estás a Los memoria que, transistores, creo, ¿no? Algo No, así. son No. termopares. eso, sí. En oh, termopares. Hicieron también unas prácticas ahí en Proteus, ¿se acuerdan? De diferentes tipos Sí, de que era termopares. medirlo y luego graficarlo. Acuérdate que estaba que el K, que el J, un montón de termopares, que el T. De hecho, se parecen mucho a las letras que utilizan para los flip-flop, por eso también me confundo. También hay un flip-flop K, un flip-flop T, un flip-flop J, ¿no? También hay un termopar T, un termopar J, un termopar K, pero tenían que ver con la aleación de la que estábamos hablando. Que el constantal es níquel 60% y cobre 40%. El nicrom, que era cromel o cromel, el nicromo cromel, es níquel y cromo, y hay algunas otras aleaciones de hierro, cromo, aluminio y demás, ¿no? Entonces, y elementos semiconductores también como el silicio y el germanio, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que están grabados en láminas metálicas delgadas como esta que tenemos aquí. Bueno, esta es la lámina, esta es la laminita. Y está sobre otra lámina de silicio, o sea, la que se le llaman un pedazo de oblea. Muy bien. Por eso, es por ello que las galgas se clasifican en dos tipos, las metálicas y las semiconductoras. Aquí tenemos los dos tipos. Es la clasificación general de las galgas. Son las de las metálicas y las semiconductoras. Entonces decíamos nosotros que las galgas
tienen un efecto piezoresistivo, que es diferente al piezoeléctrico. ¿Qué era el piezoeléctrico? Cuando haces presión y haces que pase corriente. Produce voltaje, sí. Sí, eso, perdón. ¿Y el piezoresistivo? Es cuando ejerces presión y haces una resistencia. Y Y cambias la resistencia. Exactamente. Entonces, mira, nosotros tenemos aquí en esta parte de abajo estaba hablando acerca de cómo el calor afecta a la conducción. Cuando no está caliente, o sea, la parte caliente es esta hoja que está aquí. Y es muy curioso que te pongan la parte roja en la parte externa, porque es cierto. ¿Te has puesto a pensar cuál es la parte del alambre que se calienta primero y cuál se calienta después? Uno podría pensar que el centro se calienta primero, pero en un alambre, o sea, la parte de alrededor del alambre, así, o sea, la superficie del alambre, es la que se calienta más. Y luego ese calor se va moviendo hacia el centro de esta manera. Entonces, ¿por qué se calienta la superficie? Porque los electrones son cargas iguales y las cargas iguales Se atraen o se repele. repelen. Se repelen. Entonces, si todas las cargas iguales se repelen, ¿por dónde pasan? ¿Por la superficie o por el centro? Por el centro. No, porque si van por el Ah, no. centro todas van pegadas, entonces se quieren separar. ¿Por dónde pasan? Por la superficie, ¿verdad? Ah, ya veo. Entonces, como pasan las cargas por la superficie, entonces la superficie se calienta más que el centro, o más rápido, vaya. Y luego ya se va metiendo el calor hacia adentro del alambre, pues que tanto se puede tardar en calentar un alambre, pero así es el efecto de calor. Entonces, cuando está medio caliente, o sea, no tan caliente como en el primer caso, pues pasa como si nada el electrón. Pero conforme se va calentando, le toma más, o sea, se empieza a incrementar esa resistencia. Esto se veía en los que venían siendo los termistores, ¿se acuerdan? Las resistencias térmicas. Y después, cuando ya llegamos a un punto en que está tan caliente, pues ya se convierte casi que en un aislante, mira, ya no puede pasar la carga de tanto movimiento molecular que tiene el cable. Entonces, pasa algo muy similar cuando tú tienes vamos a decir, cuando tú tienes un alambre que le haces un rebaje. Entonces, por aquí va es como si fuera agua. La electricidad es como el agua. Imagínate que esto fuera agua y esto fuera un tubo de agua. Entonces, por aquí, cuando está más ancho el tubo, pasa como si nada, o sea, pasa o sea, con menos esfuerzo. Pero cuando tienes un cuello de botella, como en este caso, entonces ahí se amontona todo el agua y ya batalla para pasar al otro lado. Entonces, lo mismo pasa con la electricidad. La electricidad, cuando tienes un alambre que no está estrecho, sino que está amplio, pasa muy bien, pero cuando le haces un cuello de botella, vamos a decir que lo comprimes, entonces pasa menos fácil la electricidad. Y ese es el principio de la galga extensiométrica. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si tú tienes una galga, imagínate que esto fuera una galga, nada más queriendo algo más flexible, porque esto lo voy a quebrar. Permítanme un momento, déjenme traer algo flexible para poderlo probar. Bueno, encontré esto que es más o menos flexible. No sé si me estén viendo, déjame ponerlo acá, que vean. Aquí, cuando tenemos nosotros que está la pieza metálica abajo, la que se va a deformar, entonces tú tienes unos alambritos aquí. Entonces, cuando se mueve hacia abajo, o sea, cuando la pieza está abajo, cuando se mueve hacia abajo, ¿qué le pasa a los conductores de la galga? ¿Se estiran o se comprimen? Se estiran. Se estiran, ¿verdad? Entonces, cuando se estiran, tienen un diámetro menor. ¿Me explico? Y cuando se mueve para arriba, así, ¿qué le pasa a los conductores?
Se comprimen. Se comprimen, entonces se vuelven más anchos y pasa más fácil la corriente. ¿Sí les queda claro el principio? Sí. Más o menos. Ok. Déjame. Aquí estábamos. Entonces, es el mismo principio que tenemos aquí. Mira, aquí tenemos una madera. Bueno, una pieza, vamos a poner que es metálica. Y le vas a poner unas galgas pegadas ahí, con el adhesivo que decíamos. Entonces, cuando esta se mueve para abajo, los alambritos, cuando pones un peso aquí, los alambritos se estiran. Entonces va a pasar menos corriente. Cuando tú le quitas el peso, regresa a su posición original y va a pasar la corriente que tú tenías. ¿Ya te fijaste cómo es así de fácil funciona una báscula digital? Cuando tú te subes aquí en la báscula, deformas la superficie y la galga mide la deformación. Y esa deformación pasa por un puente de Wheatstone, que obviamente cuando tú no estás parado hay una calibración donde tiene que marcar 0 kilogramos. O sea, el puente de Wheatstone tendría un voltaje de 0 entre los dos extremos. Y cuando tú te paras en la báscula, se estiran y rompes ese balance y empiezas a tener una diferencia de potencial, que luego es amplificada por un amplificador operacional como la práctica que te beneficias del puente de Wheatstone. Y al final eso se convierte, por medio de un convertidor analógico digital, lo conviertes en números binarios y lo traduces a su correspondiente peso en kilogramos. Eso es así de fácil funciona una báscula digital. Dice, las galgas, bueno, de hecho, si estuviéramos en clase presencial, haríamos una báscula y ese sería un buen proceso para galgas estensométricas. Pero de todas formas vamos a regresar algún día y hacemos una báscula ya regresando. Muy bien, dice aquí, las galgas extensiométricas aprovechan la propiedad física de la resistencia eléctrica y su dependencia no solo de la resistividad del conductor, que es una propiedad del propio material, sino también de la geometría del conductor, o sea, la forma física del conductor. Cuando el conductor eléctrico es deformado dentro de su límite de elasticidad, dentro de su límite de elasticidad significa que no se deforma, o sea, que cuando tú dejas de aplicar el esfuerzo, regresa otra vez a su forma original. Eso es, cuando ya no regresa, que se rompe o se alarga o lo que tú quieras, pues ya sobrepasó el límite de elasticidad y esa galga se echó a perder, hay que poner otra. Dice, de tal forma que no se produzca rotura o deformación, lo que te estoy mencionando, permanente en el mismo. Ese se volverá más estrecho y alargado, así como aquí. De hecho, este hecho incrementa su resistencia eléctrica, como te estoy diciendo, que se alargue, incrementa su resistencia eléctrica. Análogamente, cuando el conductor es comprimido, o sea, cuando tú lo mueves para el otro lado, esto se vuelve más ancho. Dice, se acorta y ensancha, reduciendo así su resistencia al paso de la corriente eléctrica. De esta manera, midiendo la resistencia eléctrica de la galga, puede deducirse la magnitud del esfuerzo aplicado sobre el objeto. Así como te lo comenté rápidamente con el ejemplo de la báscula. ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Sí. Ok. Pasamos a la siguiente. Dice, bueno, aquí tenemos la situación. Mira, la resistencia eléctrica está dada por estos factores. Depende de la resistividad del material. Rho, esta es una letra griega que se llama Rho, que es la resistividad del material. Cada material, que el cobre, que el aluminio, que el oro, que la plata, tiene una resistividad, o sea, tiene una capacidad de oponerse a la corriente, y a eso se le llama resistividad. Y también depende, o sea, es directamente proporcional a la resistividad, es directamente la resistencia proporcional a la longitud del alambre. O sea, entre más largo es el alambre, más alta es la resistencia. Entre más corto es el alambre, más corta es la resistencia. E inversamente proporcional al área. O sea, si el área que tú tienes aquí en la sección transversal del conductor es más grande, la resistencia es más pequeña. Si el área es más pequeña, o sea, si tú lo estrangulaste como aquí,
Si el área es más pequeña, entonces la resistencia es más grande. Entonces, con la fórmula de la resistencia nos podemos explicar perfectamente el funcionamiento de la galga extensiométrica, metálica. Estamos hablando de la metálica. Sí, aunque no es muy diferente al uso de las semiconductoras. La resistencia eléctrica R de un hilo metálico de longitud L sección A de resistividad es así, la tenemos. Resistividad del material, área y longitud. Si se somete a un esfuerzo en dirección longitudinal, o sea, a la tracción, o sea, que se mueva para allá, cada una de las tres magnitudes experimenta un cambio y por lo tanto R también se modifica a R más la diferencia de R, o sea, la R original más la R, menos la R final menos la R original. Esta es la delta R. Entonces se denomina la deformación unitaria, que es esta, la deformación unitaria, que es igual a la diferencia de las longitudes entre la longitud original. Esta es la diferencia de la longitud. Originalmente estaba hasta aquí, como está en la línea punteada el conductor, y esa era la longitud original. Cuando tú lo estiras, o sea, tienes una fuerza de tracción, se vuelve más alargado y más estrecho, más angosto. Esta es mi delta L, o sea, la diferencia entre la longitud original menos la longitud final. Si tú a todo este tramo le restas este tramo, te queda este tramo, y eso se le llama delta L. Entonces, la deformación unitaria es igual a la delta L entre L. Y se denomina microdeformación. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué exponente tiene? Por 10 a la menos 6. Y por 10 a la menos 6 son micros. Entonces son microdeformación. Un micro epsilon. Esta es una letra griega que se llama epsilon. No es un 3 al revés. Es epsilon. Por eso es importante que conozcan las letras griegas. Aquí estamos viendo 3 letras griegas. A ver, ¿cuáles son las 3 letras griegas? Cooperar con la causa para que todo salga bien, compa. Voy a apagar este teléfono. Muy bien. Ahora sí. Rho, delta y epsilon. Epsilon. Ahí son 4. Mira, rho, epsilon, delta y mu. Ya. Se me olvidaba. Son 4. Aquí nada más en esta página ya viste 4 letras griegas. Te preguntan, ¿por qué es importante que sepamos las letras griegas? Pues porque las usamos en la electrónica constantemente. Todas las letras griegas representan una cantidad o un concepto. Por ejemplo, esta no es una cantidad, es un concepto. Es el concepto de resistencia intrínseca del material con el que está hecho. Luego esta, pues la delta mayúscula, porque hay delta minúscula y delta mayúscula. Delta mayúscula siempre significa una resta, una diferencia. Lo que teníamos originalmente menos lo que tenemos finalmente, por ejemplo. O lo que teníamos finalmente menos lo que teníamos originalmente. Y micro, pues aquí tiene que ver con un exponente. Y epsilon en este caso es deformación. Siempre epsilon en resistencia de materiales es deformación, la cantidad de deformación. ¿Te queda claro hasta aquí estos conceptos? Sí. ¿Sí? Ok, pasamos al siguiente. Miren, las galgas extensiométricas se clasifican, decíamos que así rápidamente, decíamos que metálicas y en semiconductoras, sí, pero hay de diferentes tipos. O sea, hay metálicas y las metálicas pueden ser de película, como las que te mostré en la imagen, o pueden ser de hilo, o sea, donde no están adheridas a manera de placa sobre otra película, sino que es como una especie de hilo que se estira o que se acorta. Entonces, y estas dos de película, las metálicas se clasifican en hilo y película, y están hechas de 3 materiales, de constantan, de micrón, karma, bueno, son varios. No sé qué es esto de karma, ves y manganina. Tiene que ver con el manganeso, pero no sé cuál sea la composición. Esta de karma, pues nunca la había escuchado. O sea, tengo que meterme más con ingeniería de materiales, pero pues no es mi carrera, así que pues es importante que lo sepa, pero
Me podré Podría- investigar. Creo que podrían ser la mezcla de varios metales. Bueno, sí son. Por ejemplo, manganina es manganeso y algo más, pero no sé cuál es la mezcla del Advance y no sé cuál es la mezcla o la aleación. Más que mezcla es aleación. No sé cuál sea la aleación del Advance. Aquí porque me lo están diciendo, son 80% níquel y 20% cromo, lo veo aquí, pero no sé cuál sea la aleación Karma o la aleación Advance. Esta pues sé que tiene manganeso y algo más, pero no sé qué sea ese algo más. Hay que checarlo. No es tan importante, nada más es como cultura general que están hechos de diferentes aleaciones. Muy bien, y los semiconductores, tenemos pues los dos que ya conocíamos, ¿verdad? El silicio y el germanio. Y pueden ser de material tipo P y material tipo N, porque los semiconductores, acuérdate que si están en estado puro, o sea, extrínsecos, si no están dopados, se comportan como un aislante, entonces se tienen que dopar, le tienes que poner impurezas trivalentes o pentavalentes. Entonces te vas a encontrar galgas de material tipo P y galgas de material tipo N. Y también están las biaxiales, o sea que tienen dos ejes que son metálicas y son de semiconductor. O sea, los biaxiales pueden ser de los dos tipos. Biaxiales significa que, o sea, las que son monoaxiales solamente miden la deformación en un eje. Pero si están empalmadas a manera de rejilla con una película que las separa, entonces estamos hablando de biaxiales. Te están hablando de que miden dos dimensiones, una sola galga en un solo punto. Entonces, y también están los elastómeros, que ya son galgas que tienen un cierto coeficiente de elasticidad a manera de resorte y esas miden deformaciones más grandes. O sea, por ejemplo, si yo meto una galga metálica o un semiconductor en una gran deformación, entonces lo más posible es que se rompa o que se deforme. Pero si tú le metes un elastómero, que son polímeros, como su nombre lo indica, mero es de polímero, son como si fueran ligas, parece más a una liga que a un resorte. Y esos tienen un coeficiente de elasticidad muy alto y esos coeficientes de elasticidad hacen que pueda medir una deformación grande sin que se rompa o se deforme como una liga. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, Sí, claro. Bueno, de hecho, lo importante es que son las metálicas, semiconductoras, biaxiales y elastómeros. Muy bien. Aquí, mira, aquí tenemos una que son biaxial. ¿Sí la ves? Tiene 4 terminales. Entonces, esta galga junto con esta galga te mide un eje. Y esta galga junto con esta galga te mide otro eje. Entonces te mide dos ejes. Esta es dos ejes. Esta también, mira, esta te mide un eje que va para allá y esta te mide un eje que va para allá. Si tú prolongas una línea que va siguiendo la línea de los conductores de esta galga y otra línea siguiendo los conductores de esta otra galga, tienen que estar separados a 90 grados. Y aquí ya tenemos una de dos ejes. Y tenemos otras que miden pues, la deformación en cualquier dirección. Son estas redondas que están aquí. No te dicen en qué dirección se está deformando. Porque te dicen cuál es la componente en X y cuál es la componente en Y. Entonces tú sabes en qué dirección se está deformando más, en la X o en la Y. Pero cuando son de este tipo, te dicen, bueno, te miden en cualquier dirección. ¿Sí me están escuchando? ¿Escuchan? Sí, sí. Sí. Lo que pasa es que me dice que hay insuficiente calidad en la red y ahorita, hace rato pasó lo mismo y se fue el audio, ¿no? Espero que me estén escuchando. Entonces dice, cuando no me escuchen, pues de perdido mándenme ahí, o díganme, porque a veces yo los escucho a ustedes, pero ustedes no me escuchan a mí. Y a veces, pues si no, mándenme ahí un mensajito con el chat. Dice, las galgas metálicas se constituyen por una base muy delgada y fina, a la cual se adhiere un hilo muy fino metálico que puede ser bobinado o plegable. Ahí tenemos el hilo.
Las dos terminales en las cuales acaba el hilo se unen a transductores. O sea, transductores es algo que convierte una forma de energía en otra. Por ejemplo, a un puente de Wheatstone. Por ejemplo, si nosotros tenemos una característica de resistencia y en el puente de Wheatstone medimos una característica voltaje, entonces convertimos una característica en otra, resistencia en voltaje. Y a eso se le llama transductor. Todos los semiconductores, pero todos los sensores son transductores. Por ejemplo, la temperatura la podemos convertir en resistencia o la podemos convertir en milivoltaje, como en el termopar, por ejemplo. Entonces, es importante que tengas claro siempre que un sensor siempre va a ser un transductor, convierte una forma de energía en otra. Estas galgas tienen como ventaja un bajo coeficiente de temperatura, ya que se compensa la movilidad. Puedes despreciar la temperatura, ¿verdad? A pesar de que la temperatura afecte la conducción, se puede compensar. Sí, y bueno, realmente cómo se compensa, muchas veces con el puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone tiene una resistencia variable y una resistencia X. Entonces, con esa resistencia variable, tú puedes ajustar que el valor de voltaje inicial sea de 0. Entonces, de esa manera vas a estar despreciando la temperatura inicial y cómo afecta la temperatura inicial al transductor. ¿Te quedó claro? ¿Sí? Sí, Sí. O sea, tenemos una resistencia variable en el puente de Wheatstone para calibrar. Y esa es la calibración de los instrumentos de medición. Muy bien. Entonces dices, en las galgas metálicas la corriente máxima es de unos 25 miliamperes. Si el soporte es un buen conductor de calor, si el soporte es buen conductor de calor, y 5 miliamperes en el caso contrario, o sea, de que en el soporte, o sea, este soporte amarillo que aparece aquí en esa película, no sea, que pueda transmitir fácilmente el calor al metal. Entonces disminuye la cantidad de corriente por la misma situación del efecto ¿cómo se llama? El nombre, de Joule, ¿cómo se llama? Del efecto Joule. Entonces, en el caso contrario, de todas formas, las galgas metálicas hay una gran limitación en la corriente. O sea, realmente es muy poca corriente la que pasa por una galga. Las principales características de las galgas metálicas en condiciones habituales establecen que su tamaño tiene una variación entre 0.4 milímetros y unos 150 milímetros a un centímetro y medio, y una resistencia variable entre 120 ohms y 5000 ohms. Su tolerancia a la resistencia está en el rango de 0.1 y 0.2, o sea, es la variación, es mucho más pequeña que la variación de una resistencia con franja dorada. ¿Cuál es la tolerancia de una resistencia dorada? ¿De qué porcentaje? 5%. 5%. Y mira, aquí estamos hablando que la tolerancia que tiene, o sea, la desviación del valor nominal que te está dando el fabricante es de 0.1 o 0.2%, es casi nada. Dice, la resistencia eléctrica de la galga metálica está dada por la relación entre la resistividad y la longitud respecto al área transversal. Ahí está la transversal. La longitud. Muy bien. Bueno, pues ya lo habíamos explicado. Pasamos al siguiente. Aquí tenemos las galgas semiconductoras. En las galgas semiconductoras hay un elemento semiconductor en vez del hilo metálico. Ahí está. La gran diferencia respecto a las demás galgas es su tamaño, ya que es más reducido, o sea, son para medir esfuerzos más puntuales. La potencia máxima disipable en galgas semiconductoras es de unos 250 miliwatts, o sea, acuérdate que la potencia máxima disipable significa la cantidad de calor que produce y que no nos ayuda. Realmente la potencia es muy baja, 250 miliwatts. O sea, estas no producen mucho calor, casi nada. Las galgas semiconductoras son capaces de soportar una alta resistencia. Esas son las características o las ventajas. Su fatiga de vida es larga y tiene menor histéresis. O sea, la histéresis significa que cuando haces un cambio de antes de la deformación y después de la deformación, hay un gap o un periodo, por ejemplo, antes de la deformación y después de la deformación. Y esa diferencia
Cuando tú regresas al punto original, a eso le llaman histéresis. Entonces dicen que tiene una menor histéresis, lo cual significa que no hay mucha variación en la lectura, pero no hemos visto todavía lo que es el lazo de histéresis. Después vamos a ver el lazo de histéresis y te vas a dar cuenta qué significa que tenga una menor histéresis y cómo afecta en lo que viene siendo la capacidad de manejo, vaya, la exactitud de la medición de la galga. Después platicamos de eso. Ahorita sería meter otro tema y pues no me va a alcanzar el tiempo y además no está dentro del tema, pero lo vamos a ver. Existen ciertos aspectos característicos que en condiciones normales su tamaño varía entre 1 milímetro y 5 milímetros. Fíjate que como son muy, muy pequeñas. Imagínate una galga de 1 milímetro y la galga es este espacio, de aquí a acá. Este espacio, esta distancia entre este extremo y este extremo es la parte que está midiendo. Imagínate una galga de 1 milímetro, pues eso sí realmente mide esfuerzos muy puntuales, ¿no? Dice, su resistencia es de entre 1000 y 5000 ohms aproximadamente, y su tolerancia a la resistencia está entre 1 y 2%. Fíjate cómo esta tiene una tolerancia más alta que las metálicas. O sea, tiene una desviación o un error más grande que una metálica. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos varias galgas, mira, de diferentes tipos. Aquí vemos unas a 90 grados, estas dos son de 90 grados. Estas son para un solo eje, estas son para 2 ejes. Esta es para 3 ejes. Esta mide este eje y este eje. Y también están iguales, nada más que metidas así como en una celdita, tipo panal. Y estas son redondas, que es la que te digo que mide la deformación en cualquier parte, pero no te dice para qué lado se está deformando más, nada más te dice para dónde que se está deformando, ¿no? Bueno, estas son las uniaxiales, o sea, tiene un solo eje. Este es el eje de la uniaxial, así, vertical, así como está esta figura, vertical. Miden deformaciones a lo largo de la galga, o sea, lo que mide la deformación es así. Así como está, sería así. Dice, son casi insensibles a las deformaciones transversales, o sea, si tiene una deformación para un lado y para el otro, esta no la siente. Sí así, pero no así. Entonces dice, la roseta de 2 elementos, que esta es la roseta de 2 elementos, un elemento, otro elemento, y esta también es una roseta de 2 elementos, ¿no? Miden simultáneamente esfuerzos en 2 direcciones, o sea, para acá y para allá. Las rosetas de 3 elementos, que son estas, se utilizan para determinar la dirección y magnitud de las tensiones que resultan de cargas complejas, o sea, si estás teniendo deformaciones en el eje X, Y y Z en el material. Y las tangenciales, que son estas redonditas, o también se llaman diafragmas, se utilizan en membranas, cuando no hay direcciones principales. Esto es lo que te digo, aquí no va a decir para dónde está deformando, nada más nos está diciendo que se está deformando, pero no me interesa para dónde está deformando. Entonces tú escoges el tipo de galga que quieres de acuerdo al tipo de deformación que quieres manejar. Por ejemplo, para una báscula pues necesitas una uniaxial, porque lo que se está deformando no me interesa para dónde está deformando, nada más que tanto se deformó en un solo eje. Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí sobre la geometría de las galgas? ¿No? No. Pues pasamos al siguiente. Miren, hablábamos que se conecta en un puente de Wheatstone. Probablemente que no sé dónde puedo poner este cuadro. Ahí está. Entonces decíamos que tenemos un puente donde ponemos una galga en la resistencia X. Aquí no lo pusieron, pero esta tendría que ser una resistencia variable, o sea, un rheostat, un potenciómetro, o en este caso tendría que tener una conexión de potenciómetro, también podría tener una conexión de rheostat. Y tenemos acá el voltaje, ese es el voltaje aplicado, y este es entonces me equivoqué. R2 tendría que ser la variable. ¿Por qué? Porque esta es la salida, ¿sí? Entonces, estas dos son iguales, la R3 y la R4. Esta es variable y esta también tiene que ser variable. Y esta es la que calibra
la deformación inicial, o sea, antes del esfuerzo, con esto calibraríamos para tener un voltaje a la salida de 0. Y luego antes del esfuerzo, después aplicas el esfuerzo y aquí va a cambiar el voltaje, ¿verdad? Al cambiar esta resistencia, pues se va a diferenciar este valor de este valor y vamos a tener una diferencia de potencial y un voltaje. Entonces ya, qué bueno que vimos el puente de Wheatstone porque todas estas elementos resistivos se conectan a un puente de Wheatstone como lo estás viendo aquí. ¿Sí te queda claro? Sí. Sí. Ok. Entonces pasamos a la siguiente. Y aquí tenemos, mira, aquí tenemos que así, si lo quieres ver a manera de bloques, ¿qué pasa, por ejemplo, en una báscula digital? Primeramente tienes una galga, que es una resistencia variable, como lo ponen aquí como símbolo en general. De ahí se aplica un puente de Wheatstone e igual como en la práctica que existe, tienes un amplificador con una ganancia. Un amplificador operacional es una parte de amplificación. Entonces tienes aquí la deformación, el puente y la ganancia. Y algunos, en este caso, para este diseño, le ponen un sensor de temperatura. Este sensor de temperatura lo que hace es eliminar la componente térmica que pudo haber alterado la lectura que tienes aquí. Entonces, si aquí este está midiendo la temperatura del material y está midiendo la deformación, pero la deformación más el problema de la temperatura. Acuérdate que si tienes más temperatura o menos temperatura, vas a tener más o menos corriente también, entonces va a afectar la lectura. Pero si esto lo compensas con un sensor de temperatura y le restas o le sumas la cantidad, esta que tienes aquí según sea el caso, vas a tener una lectura muy precisa donde no te afecte la temperatura en este multiplexor. Este multiplexor lo que hace es combinar la señal de ganancia con la señal de la galga con la señal de la temperatura para eliminarle la temperatura a esta señal y te dejas nada más la señal de la deformación. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Después tenemos un convertidor analógico digital, porque hasta aquí la señal es analógica, es un voltaje analógico. Pero la tenemos que convertir en ceros y unos con un convertidor analógico digital y esa señal ya la pasamos a una computadora con una interfaz digital y una lectura a la salida. Entonces la deformación ya te aparece ahí con numeritos digitales de cuánto fue, sin afectarse la temperatura. Y técnicamente esta es un medidor de deformación. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Ok. Y tenemos aquí cómo lo conectarías con un Arduino, que es más fácil. Este es un módulo, este módulo es un amplificador HX77711 y no es otra cosa más que un doble amplificador operacional. Y tienes una galga, pero de hecho le llamas célula de carga, te voy a decir por qué. Porque esta célula de carga no nada más tiene la galga, o sea, así como lo venden para Arduino, te lo venden la galga pegada con el puente de Wheatstone. Entonces por eso se llama célula de carga. De tal manera que ahí vas a tener la alimentación, aquí tienes la alimentación, la roja y la negra, y la señal, que vendrían siendo los extremos del puente de Wheatstone. ¿Sí queda claro los 4 cables? Pues esos 4 Sí. cables son entonces ahí están los 4 cables. Y luego eso se amplifica con un amplificador operacional que también se alimenta con el voltaje del Arduino y con la tecla del Arduino y luego por aquí manda una señal de datos en serie y un reloj para que sepas a qué frecuencia está mandando la señal de datos en serie. Ya esto aplicado al Arduino, al monitor serial, entonces tú vas a ver en la pantalla del Arduino, el de la computadora, o si tú le pusiste, si le quieres poner una antena aquí Bluetooth y transmitir al celular, puedes ver la lectura en tu celular de la deformación. Y ese sería un buen proyecto para Arduino. Si sabes para qué es esto, esto es una báscula.
O sea, aquí esto tú lo pones a una superficie en la que tú te vas a parar y de acuerdo a cómo se deforma en la computadora, en tu celular, estaría marcándote el peso de la persona o del objeto que estás midiendo, que estás pesando. Y esa es una báscula hecha y derecha, ¿no? ¿Sí te queda claro? Sí, Sí, Está bueno como proyecto. Por ejemplo, ¿cuántas básculas conoces que te mandan el peso al celular por Bluetooth? O sea, está bueno como proyecto para la escuela, ¿no? Muy bien. ¿Les queda claro hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Sí o no? Sobre las galgas. yo ninguna. yo tampoco. Muy bien. Entonces, chavos, pues ya terminamos la clase el día de hoy. Mañana vamos a seguir viendo lo que viene siendo PLC, nada más que voy a hacer una clase especial mañana en la que vamos a convertir, ya ves que hemos estado viendo procesos, pero en sistema Festo. Sí, Y supongo que ya quedó medio comprendido el sistema Festo, ¿no? De cómo hacer una programación. Entonces vamos a convertir esa programación de Festo, la vamos a convertir a Celio en diagrama de escalera y la vamos a simular. Y esa programación la vamos a integrar en nuestros trabajos que vamos a entregar la próxima semana. O sea, vamos a entregar dos programaciones, la programación Festo, que es esa de bloques, y luego vas a integrar una, pues sí, una captura de pantalla de la programación de Celio. Y si me pueden mandar el programa, pues mejor también. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí. Muy bien. Entonces aquí dejamos de compartir, detenemos la grabación.